¿Qué tal? Un gusto en saludarlos a todos. Agradezco la invitación, por supuesto, de las autoridades de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, pero sobre todo del maestro Javier Pérez Aguirre y de su profesor cotitular para este curso, el doctor David Mitre, por haber tenido la gentileza de invitar a un servidor y poder platicar durante los siguientes minutos sobre oclusión colónica maligna, uso de stent como puente para cirugía. Una disculpa por no poder estar ahí con ustedes en persona. En esta ocasión, por motivos personales y familiares, no me fue factible. No tengo algún motivo o algún conflicto de interés directamente relacionado con esta plática. Y como introducción, recientemente pudimos escribir de la mano del doctor Javier Pérez Aguirre, junto con mi colega coloproctólogo, el doctor Armando Arciniega, y con una futura colega coloproctóloga, la doctora Rebeca Tejeda, este capítulo de oclusión colónica en donde hacemos pues varias aseveraciones con respecto a esta entidad, no solamente por las causas oncológicas, los invito a que lo puedan revisar, pero tomamos aquí que es la disminución, la definición como la disminución del diámetro, estrechamiento o constricción del lumen por debajo de 12 milímetros, que es cuando ya se empiezan a presentar síntomas. Estas oclusiones colónicas bajas corresponden al 13-20% de todas las obstrucciones intestinales. La edad media suele ser a partir de los 73 años. El cáncer colorectal representa el 30% de los casos y, por supuesto, es más común en aquellas lesiones izquierdas o distales al ángulo izquierdo del colon. Está descrito que el cáncer colorectal es responsable del 30% de los casos en Europa Occidental y del 50% de los casos en Estados Unidos. E incluso es el debut o es la forma en la que se presenta el primer síntoma en el 15 al 20% de todos los casos de cáncer de colon izquierdo. Y la frecuencia de tumores sincrónicos de manera proximal está reportada hasta en el 10% de los casos. Claro está que la obstrucción colónica maligna puede ser primaria o por estos cánceres colorectales o extraluminal a consecuencia de actividad metastásica, como por ejemplo de cáncer de estómago, esófago, hepatopancreatobiliar, ginecológicos, quizá el más frecuente de ovario, y mama, entre algunos otros. También sabemos definitivamente que dentro del AJCC y el TNM, la presencia de obstrucción o que los pacientes debuten con obstrucción colónica se asocia a peor pronóstico oncológico. Y pues, ¿qué es lo que muchas veces se hace para estas oclusiones intestinales malignas y que es una buena terapéutica y es una buena alternativa? Pues bueno, en este caso se compara en esta publicación del 2020, 2048 pacientes, 236 de ellos hacer un estoma, derivarlos, o 472 hacer una cirugía de primera instancia de urgencia o una resección primaria. La derivación se asoció, el crear un estoma se asoció a un mayor porcentaje de una cirugía laparoscópica de mínima invasión en el momento del procedimiento oncológico formal. De igual manera, se asoció a una mayor tasa de una anastomosis primaria, menores tasas de estomas definitivos y menor morbilidad a 90 días, sobre todo en aquellos pacientes mayores de 70 años, con una mejor supervivencia a 3 años. Pero ¿cuál sería el beneficio de poder no operar a estos pacientes, sino hacer una descompresión o derivación endoscópica con el empleo de un stent? Pues por supuesto, restablecer esta función intestinal con una única operación, evitando la necesidad de un estoma, muchas veces con esto mejorando la calidad de vida, convertir una cirugía de urgencia en una casi electiva, optimizar el estado nutricional, poder indicar una preparación intestinal a nuestros pacientes, mejorar los resultados quirúrgicos, incluida reducir las tasas de morbi-mortalidad, una menor estancia intrahospitalaria y poder tener una mayor tasa de anastomosis primaria. Evaluar y optimizar todas las comorbilidades de nuestro paciente y, por supuesto, tener una correcta estadificación y, si fuera el caso, dar una terapia neoadyuvante apropiada en nuestros pacientes. El uso de stent endoscópico está reportado desde el año de 1990 por Domoto, quien describió la primera serie, y desde ese entonces se describen dos términos. El éxito técnico a corto plazo o inmediato, que consiste en la colocación o el despliegue seguro y en forma adecuada o en adecuada posición en ausencia de complicaciones de este stent. Y el éxito clínico a largo plazo, que es la resolución de los síntomas de obstrucción baja en nuestros pacientes a los que les logramos colocar el stent. Desde un principio se asociaron o se creyeron que había ciertos riesgos teóricos de peores resultados oncológicos con la colocación del stent, debidos
teóricamente a una diseminación hematógena, diseminación transcelómica por microperforaciones y una mayor incidencia de invasión linfática neural y vascular. ¿Cuáles son las contraindicaciones formales para colocar un stent? Pues que haya datos de isquemia o de necrosis, la perforación colónica, y aquí hay que considerar también la perforación adistal, ya que recuerden que en el colon, si la válvula ileocecal es competente, lo cual acontece en el 70-80% de los casos, podemos tener en el ciego una perforación diastásica, porque esta estructura es la que sufre más esta ley de Laplace. Lesiones proximales, no porque no hay evidencia de su utilidad y de su factibilidad, pero considero que cualquier cirujano que estemos acostumbrados a operar y tratar cáncer de colon, pues se nos va a hacer bastante sencillo realizar una micolectomía derecha con una adecuada linfadenectomía y con una anastomosis primaria. No está exenta de riesgos esa anastomosis, pero creo que es una medida mucho más fácil de llevar a cabo. Estenosis largas, lo cual constituye una contraindicación relativa, pseudoobstrucciones intestinales, lesiones a menos de 5 centímetros del margen anal, porque una prótesis a este nivel pudiera caer sobre la línea dentada y condicionar tenesmo, aunque hoy por hoy hay ciertas maniobras, como por ejemplo el poder utilizar una prótesis LAMS que pudiera solventar esta cuestión. También creo que es demasiado estirar la liga de una indicación, pero es algo que está escrito y que se puede hacer. Carcinomatosis peritoneal, porque es más difícil poder sortear estas estenosis por estas neoplasias extraluminales, angulaciones muy marcadas que también corresponden a contraindicaciones relativas, el uso de sueltos compuestos como bevacizumab, el cual este antiangiogénico, si bien en muchas publicaciones está escrito como un factor de riesgo de complicaciones y de perforación, no es en la totalidad de la evidencia que existe en la actualidad y por supuesto no se deben utilizar en casos profilácticos. Tengo dos ejemplos para poder mostrarles dónde no se deben de emplear. Este es un paciente que operamos el mes pasado en la Guardia de Médica Sur. Es una lesión que nos llamaron para poderlo valorar muy localizada en el inicio del colon descendente, pero desde que veo el topograma en casa de ustedes en la computadora, pues ya veo una dilatación masiva y ya veo una imagen de aire libre subdiafragmático que no me agrada, que al empezar a ver la tomografía la confirmo todo este aire libre y por supuesto que tenemos toda esta neumatosis. Por lo tanto, este paciente no es un candidato para un procedimiento endoscópico y al contrario, es meritorio de una cirugía de urgencia. Este paciente le hicimos una colectomía casi total con un Harman a nivel del sigmoides, con ileostomía terminal y pues esta es la lesión que encontramos y esta es la perforación diastásica que tenía a nivel del ciego. Este otro paciente, que es un masculino de 52, 53 años, que lo veo en consulta porque tiene diarrea, pero esta diarrea consiste en evacuaciones muy frecuentes de moco, además de una pérdida de peso de 10 kilogramos en los últimos 6 meses. Solicito estudios generales, entre ellos una tomografía, en donde me muestran actividad metastásica en el hígado, en el pulmón y una supuesta lesión en la unión rectosigmoidea. Realizo una colonoscopía y encuentro en la unión del tercio superior con el tercio medio del recto, una lesión exofítica que abarque el 80-85% de la luz y que no me permite pasar con un colonoscopio normal, pero que empleando un colonoscopio pediátrico puedo sortearla, puedo llegar casi hasta el transverso y este paciente tampoco no es un candidato para una colocación de un stent profiláctico. ¿Cómo podemos saber qué pacientes sí tienen un mayor riesgo de estenosis? Bueno, esta publicación, los que nos acompañaron en ECOS de AMSE el año pasado, pudieron verla en aquella ocasión, también se las presenté. Es dentro de la serie FOSTRO, que es este grupo de investigadores europeos, sobre todo del Reino Unido, que tratan de dar neoadyuvancia a los pacientes de cáncer de colon avanzado. Ellos encontraron una tasa de obstrucción del 4,3% y encontraron que los principales factores de riesgo para predecir una obstrucción clínicamente significativa son los hallazgos en la tomografía. Específicamente, esto tiene un riesgo relativo de 7,18 con un intervalo de confianza del 1,8 al 32,3 y no pasar o no ser francriable a través de un estudio endoscópico, el cual tiene un riesgo relativo de 9,09 con un intervalo de confianza del 2,3 al 39%. Y con los dos hallazgos, el tomográfico y el endoscópico, ustedes pueden observar que sin importar dónde se encuentre la lesión, el riesgo de tener una estenosis clínicamente significativa con una obstrucción intestinal baja es importante. Por lo tanto, estos dos hallazgos nos podrían llevar a considerar que estos pacientes sí sean meritorios de colocar un stent o alguna otra maniobra para poder descomprimir ese colon. ¿Qué tipos de stent contamos? La mayoría de ellos son metálicos, la mayoría son de nitinol, puede haber cubiertos o no cubiertos.
aunque en el contexto de endoscopía y sobre todo para estenosis colónicas no son tan frecuentes, existen en algunos mercados medicados y degradables, pero lo más frecuente es que los cataloguemos o los clasifiquemos en aquellos que se colocan a través de una guía del endoscopio y aquellos que se colocan a través de una guía con apoyo fluoroscópico o a través del endoscopio o no a través del endoscopio. Ustedes pueden ver algunas de las marcas comerciales con las que contamos, algunas de sus medidas. Estos tienen la ventaja de que son más pequeños, son factibles de volverlos a reacomodar o a volver a vestir, a meter dentro de la guía por si los tenemos que posicionar, aunque al momento de su colocación se pueden doblar o angular o se pueden movilizar más fácilmente que el otro tipo de stent, que son estos, los cuales tienen la ventaja de que son más económicos, pero son más toscos. Necesitamos forzosamente la fluoroscopía, aunque algo que tradicionalmente hemos hecho o que frecuentemente hemos hecho al momento de emplearlos es cambiar a un panendoscopio o utilizar un colonoscopio pediátrico para tener el doble control durante su posición. Y una desventaja también importante que tienen es que no se pueden volver a vestir dentro del dispositivo que los dispara o que los coloca. Entonces tenemos que ser muchos más certeros en el momento de su posicionamiento. ¿Qué diferencias hay con respecto a las opciones cubiertas y no cubiertas? Desde el 2002, esta revisión sistemática nos da datos muy contundentes, en los cuales los estén cubiertos, pues se asocian a una mayor migración, se asocian a una menor tasa, una mayor migración tardía, a una menor tasa de sobrecrecimiento del tumor, y a diferencia de ellos, los estén no recubiertos, pues tienen una mayor permeabilidad a largo plazo, aunque por supuesto puede haber una mayor tasa de crecimiento de la luz o de la neoplasia en su luz, lo cual se puede solventar con la colocación de un nuevo stent dentro de este stent o con el empleo de alguna ablación como por ejemplo con gas argón. Estas imágenes o estas diapositivas son sacadas del módulo de SAGES que considero muy útil y nos hablan del paso a paso para poder colocar los stent. Primero hay que hacer un estudio contrastado. Yo creo que la mejor opción es con una tomografía con medio de contraste intrarrectal, lo que yo llamo una proctotac, para poder establecer la localización, la longitud, el diámetro y la configuración, tanto distal como proximal de la lesión. Por supuesto que hay que avisarle al paciente los riesgos del procedimiento. El más importante de ellos es que lo podamos perforar. Y adicionalmente, ellos recomiendan, aunque esta publicación es antigua, el empleo de antibióticos profilácticos, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales haya datos de leucocitosis. Mucho ojo que no haya perforación en este grupo de pacientes. Claro está que en este caso no es recomendable una dilatación. Esto aumenta de manera significativa el riesgo de perforación. Siempre es importante sobre la guía avanzar un catéter que nos permita realizar otro estudio contrastado que nos permita reafirmar la anatomía de nuestra estenosis y también es muy importante no retirar la guía, ya que la avanzamos no hay que retirarla porque por sangrado o por inflamación podemos perderla y jamás hay que avanzar el dispositivo si no tenemos el control de la guía. Se asocia significativamente a riesgos de perforación. Es muy importante tener el control tanto endoscópico como fluoroscópico y también es muy importante centrar el stent lo mejor posible antes de empezar su liberación, ya que una vez que empezamos a liberarlo, no podemos empujarlo, no podemos posicionarlo más proximal. Si es un stent a través del endoscopio, podemos vestirlo de nueva cuenta, colocarlo en el dispositivo que lo libera y avanzar un poco más. Y es preferible quedarnos cortos en la parte distal, ya que sí es factible poderlo traccionar un poco en la absorción de los stent que van sobre el endoscopio. Es muy importante que nos familiaricemos con nuestro dispositivo y hay que recordar que las casas farmacéuticas o las compañías habitualmente tienen un especialista de producto que nos pueda acompañar en nuestros primeros procedimientos o en la totalidad de ellos. Claro está que debemos de conformar inmediatamente que esté bien colocado con una radiografía. Yo les recomiendo hacer una tomografía simple. Es la forma de estar más seguro con respecto a su posición y con respecto a la ausencia de complicaciones. Y estos pacientes habrá que irlos progresando poco a poco clínicamente con respecto a su resultado. Es muy importante laxarlos, sobre todo con laxantes osmóticos. Creo que la mejor opción es el Macrogol. Y por supuesto que hay que evitar darles dieta con residuo para que no haya una impactación sobre el stent. Ellos recomiendan incluso, y adelante haré un comentario al respecto, reevaluar el stent en 4 a 6 meses para saber que no se haya retapado, es decir, que el tumor no haya crecido sobre las interfaces del stent. Las complicaciones pueden ser tempranas o a largo plazo, perforación, sangrado o estenosis o incluso migración. Y a largo plazo, la misma migración, el crecimiento del tumor o la erosión del mismo.
Cosas que hemos aprendido de nuestros amigos ceprólogos, pues utilizar o tener a la mano tanto guías rígidas como guías suaves. Poder utilizar un catéter para colangiografía, en este caso para poder hacer un estudio de nueva cuenta con medio de contraste y rectificar o confirmar la anatomía de nuestra estenosis e incluso ciertas modalidades como por ejemplo un duodenoscopio cuando está muy marcada una curvatura o una angulación en el sigmoides, o incluso también está escrito para aquellos pacientes que tengan estenosis o oclusiones a nivel de angulaciones naturales como lo es el ángulo esplénico. En este video ustedes pueden observar cómo en primera instancia si avanza una guía y ya posteriormente teniendo la guía y con un adecuado control endoscópico y fluoroscópico, se procederá poco a poco a la liberación de este stent. Voy a cambiar un poco, a ver si me permite mi puntero, creo que no, sí, ahí está. Ya llegó solo. Podemos observar cómo posteriormente tener la guía, se termina liberando el stent, inmediatamente tenemos la salida de material intestinal, de materia fecal. En esta segunda ejemplo, o en esta segunda video, tomado en este caso del gastrointestinal endoscopy, en el cual podemos observar cómo con control fluoroscópico se avanza la guía. Constantemente hay que tener el control de ambos, tanto el endoscópico como el fluoroscópico, para cuando ya estamos totalmente seguros de la correcta posición, poder empezar a liberar nuestro dispositivo y que quede adecuadamente colocado. ¿Qué evidencia hay al respecto de esto? Pues tenemos desde publicaciones relativamente viejas, este estudio del 2012, que es un metaanálisis con 8 estudios clínicos, 2 prospectivos aleatorizados, 601 pacientes, de los cuales 232 se trataron con stent. El stent tuvo mejores resultados con respecto a menor necesidad de estar en terapia intensiva, menor tasa de estomas, menores complicaciones globales, menores fugas de anastomosis y una mayor probabilidad de una anastomosis primaria, sin verse afectadas la mortalidad y la supervivencia a largo plazo. En esta publicación más reciente, que es un prospectivo aleatorizado de 245 pacientes en 39 hospitales, es difícil tener la casuística apropiada para estos tipos de pacientes y en donde en 123 se colocó un stent, se logró el éxito clínico en el 82.4% de los mismos y en estos casos el stent se asoció a una menor tasa de estómago por un 47.5% en comparación con el 67.9%, con una P estadísticamente significativa, aunque no hubo diferencias en cuanto a la mortalidad perioperatoria, la estancia intrahospitalaria, la movilidad, la estancia en terapia intensiva, la calidad de vida y la recurrencia a 3 años. Esta otra publicación que nos refuerza que no debemos de tener miedo con respecto a los resultados oncológicos por el uso de stent, también es una revisión sistemática y metaanálisis de 24 ensayos clínicos con 2.508 pacientes, 5 prospectivos aleatorizados, 3 prospectivos y 16 retrospectivos, donde la supervivencia libre de enfermedad a 3 y 5 años y global a 3 y 5 años no fue diferente. Y esta publicación más reciente, también en un prospectivo aleatorizado, multicéntrico, en donde se incluyeron 115 pacientes, 56 para stent y 51 para cirugía, con un seguimiento a 37 meses. Ustedes pueden observar con respecto a la supervivencia global. Voy a cambiar de nueva cuenta mi puntero. En cuanto a la supervivencia global, el tiempo de progresión y la supervivencia libre de enfermedad, no hubo diferencias entre las dos técnicas. Pero por supuesto, cuando tenemos complicaciones, como lo demuestra esta publicación, en la cual se presenta una perforación, pues tenemos peores resultados oncológicos si es que estábamos colocando un stent y pues, tuvimos esta complicación, la perforación del segmento durante nuestro procedimiento endoscópico. ¿Qué otras opciones podemos tener además de una cirugía primaria de un estoma? Pues bueno, de nueva cuenta les traigo esto que compara las dos opciones, si bien no es un estudio prospectivo aleatorizado, es un estudio retrospectivo que compararon 240 estomas contra 203 stent. En este caso, un estoma derivativo se asoció con una mayor frecuencia de anastomosis primaria, con una mayor frecuencia de estomas después de la resección oncológica. La mayoría de estos fueron estomas derivativos o de protección, mejor dicho, de protección, una menor morbilidad, es decir, complicaciones clavier más bajas y a mayor procedimiento, sobre todo para la necesidad de cerrar estos estomas de protección, aunque la recurrencia libre de enfermedad y la supervivencia global a 3 años
no existieron diferencias significativas entre las dos opciones. Claro está que si vamos a crear un estoma derivativo, lo mejor es hacerlo por técnicas de mínima invasión. Ustedes pueden observar cómo se pueden colocar los trócares en el caso de una ileostomía o en el caso de una colostomía. Es muy importante también hacer énfasis que para los casos de estenosis malignas, si vamos a crear un estoma, debe ser siempre un estoma en asa, ya que si no corremos el riesgo potencial y teórico de que el Harman se nos reviente o se nos perfore. Y esta publicación, aunque sea algo viejita, también me parece muy importante, no solamente porque refuerza el hecho de que no debemos usar estomas terminales, sino estomas enasas, sino porque nos dice que encontramos datos por estudios de imagen que la válvula ileocecal es incompetente. Recuerden que esto pasa en el 20 a 30% de los pacientes. Pudiéramos crear una ileostomía de protección en asa, bueno, no de protección, una ileostomía en asa, la cual nos pudiera servir al momento de nuestra cirugía. Si el tumor se encuentra en el tercio medio o superior del recto y creemos que vamos a sacar el estoma en el sitio en donde cual colocaríamos un ámbil para posteriormente tener nuestra anastomosis colorectal, pues pudiera ser un estoma del sigmoides. Pero si hubiéramos comprometidos nuestro tubo colónico o nuestro colon izquierdo descendente que vamos a llevar una anastomosis baja, debemos de considerar crear este estoma de protección a nivel del colon transverso y de preferencia cercano al ángulo hepático. ¿Cuáles son los factores de riesgo para morbilidad del stent? Hombres, obstrucción completa, dilataciones, no hay que dilatar en este caso, carcinomatosis y malignidades extracolónicas que van de la mano, la experiencia del cirujano, que en este caso se considera que debemos de contar con lo menos con 20 casos para que seamos considerados como proeficientes, habilidosos o tener una adecuada curva en el procedimiento, y ciertas variables ya escritas como por ejemplo el empleo de antiangiogénicos. Factores de riesgo para migración: un estén estrecho, delgado corto, una estenosis no obstructiva, es decir, no están indicados en aquellas estenosis de manera profiláctica. Por supuesto que tengamos un efecto apropiado de la radioterapia o de nuestra neoadyuvancia, lesiones extrínsecas, estén recubiertos y cuando realizamos dilataciones, que repito, no hay que hacerlas en este escenario. ¿Por qué un paciente puede no tener una respuesta clínica apropiada cuando no tenemos una falla mecánica? Cuando el estén está bien colocado, pues porque haya sitios adicionales de estenosis, porque no abarcamos la longitud completa de la estenosis. Por eso es muy importante realizar en ese momento un disparo de medio contraste, porque tuvimos una migración temprana, porque estamos ante un trastorno de la motilidad subyacente, tenemos una impactación sobre nuestro estén, un pobre posicionamiento del mismo o no se expandió de manera completa. También, si bien tradicionalmente se ha recomendado que la cirugía se lleve a cabo de 14 a 28 días después de la colocación del stent, hoy por hoy, en aquellos tumores, por ejemplo, del tercio medio inferior del recto que se van a someter a algún tipo de neoadyuvancia, ya sea ciclo corto, ciclo largo, ya sea con quimioterapia de inducción o de consolidación en una TNT, pues no tenemos mucha evidencia a este respecto, pero se podría intentar y estamos esperando los primeros resultados de los primeros estudios a este respecto, que no solamente nos permita corroborar esta situación, sino que incluso que nos permita establecer la seguridad de algunas alternativas para el stent, como lo puede ser un procedimiento en dos etapas con la creación de un estoma por mínima invasión. Como conclusiones, pues bueno, tenemos una oclusión colorectal maligna a consideración de un servidor. Si hay enfermedad metastásica, pues bueno, es una opción muy, muy válida para poder paliar al paciente. No abarcamos mucho de esta situación porque no era el motivo de la plática. Lo primero que tenemos que hacer es descartar un abdomen agudo, una perforación, choque, neumoperitoneo. Y si este es el caso, pues hay que hacer la resección. No hay cabida para alguna otra modalidad. Si no fuera el caso y a consideración de un servidor, si es un tumor de sigmoides, de la unión recto-sigmoidea, del descendente, de cualquiera de los ángulos del transverso del derecho, mi primera opción será una resección con una anastomosis primaria y quizá la proteja. Mi segunda opción podría ser un estoma y quizá en algún escenario pudiera crear un stent, aunque creo que en este caso la opción uno y la opción 2 son infinitamente superiores y va a ser raro que un paciente no le dé el beneficio de una resección con una anastomosis primaria. Pero para aquellos tumores del tercio medio inferior del recto, creo que se podría emplear un stent o un estoma, y esto va a depender de la disponibilidad de los insumos, de la experiencia que tengamos y por supuesto si de manera multidisciplinaria vamos a someter a este paciente a una neoadyuvancia, incluso quizá a un TNT.
Muchas gracias a todos. De nueva cuenta, gracias al doctor Pérez Aguirre. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario y espero podernos saludar en futuras ocasiones.